Dios te bendiga una vez más. Damos la gloria a nuestro Señor Jesucristo, que por gracia y misericordia una vez más nos permite estar en su presencia. Y hoy queremos hablar la dicha del perdón. ¿Quiénes necesitan el perdón? Todos los seres humanos. Todos pecamos. La Biblia dice en Romanos 3, versículo 23, que por cuanto todos pecamos, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, todos necesitamos ser perdonados. La Biblia dice que por nadie podía llegar a la presencia del Padre. Y tuvo que venir Cristo. ¿Por qué? Porque por un hombre entró el pecado y por otro salió el pecado. ¿Qué causa el pecado en el hombre? Causa la muerte eterna, causa depresión, causa miedo, causa enfermedades, dificultades, temores, desobediencia, odios, rencor, ira, chisme, contienda, hechicería, odio. Todo eso es producido por el pecado. Y ese pecado entró a través de la desobediencia de Adán en el huerto del Edén, cuando desobedeció la palabra de Dios. ¿Puede un cristiano pecar o desobedecer? Los cristianos, cuando, aunque estén en la iglesia, fallan, cometen pecado. ¿Y qué debe hacer ese cristiano? Venir a los pies de Cristo y pedir perdón. La Biblia dice que si pecamos, abogado tenemos en el cielo, pero no debemos hacer costumbre el mismo pecado. ¿Por qué el pecado? La sociedad está dañada. ¿Por qué? Porque el pecado le ha dado lugar al pecado, y por causa de eso, el hombre, aleluya, comete infracción. Veamos qué produce el pecado en el hombre. Si vayamos al libro de Romanos, en el capítulo 1, vamos a ver qué dice Dios. Romanos capítulo 1, gloria al Señor. Aleluya, dice así. Veamos. Gloria al Señor. Mire qué dice la palabra del Señor. Pues, habiendo conocido a Dios, dice, la culpabilidad del hombre, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detiene con injusticia la verdad. El pecado no nos deja ver la verdad. El pecado es como si fuera una cortina. Y muchas veces nos escondemos detrás de esa cortina para no ver la verdad. Nos justificamos con el pecado. Nos apartamos de Dios con el pecado. ¿Qué debe ser el cristiano? Una persona que tenga enemistad con otra. Dice la palabra de Dios que esa persona debe acercarse y pedir perdón, aunque sea la otra persona que haya fallado. ¿Por qué? La Biblia dice: quien que lleva una ofrenda al altar y se recuerda que tiene enemistad con un hermano, deja la ofrenda y va donde aquel hermano y pide perdón. Entonces podrá venir y traer la ofrenda y llevarla al altar. ¿Por qué? Porque si llevamos la ofrenda al altar en pecado, Dios no la va a recibir. ¿Por qué? Porque Dios conoce nuestro corazón. Dios conoce nuestro interior. Dios conoce cuando fallamos, y muchas veces vamos a la iglesia y somos apariencia. Y aparentamos ser santos, pero por dentro estamos llenos de odio,
de rencor, de falta de ser perdonado. Y por eso el pecado ha arropado a la humanidad y el hombre necesita arrepentirse para que Dios perdone su pecado. Fíjese que dice la palabra de Dios, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hace claramente visible desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Hay muchas personas que en su razonamiento dicen: yo estoy bien, yo no necesito ser perdonado. Esa persona fue la que me ofendió. O esa persona, él fue que me ofendió. Él es el que tiene que perdonarme. Y se disfraza y se esconde detrás de su razonamiento. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? Se envanece. ¿Qué dice la palabra de Dios? El reino de los cielos es de lo humilde. El que se humilla, ese será exaltado. Pero muchas veces nosotros nos justificamos y buscamos razonamiento humano y no nos acercamos a Dios porque queremos que sea la otra persona que venga y nos pida perdón para decir: tú ves, yo sabía que iba a venir. Pero esa no es la actitud de un creyente. Esa no es la actitud de un cristiano. El cristiano inmediatamente falla, debe reconocer que tiene que pedir perdón. ¿Por qué? Porque la comunión del Padre depende de nuestro arrepentimiento, de reconocer nuestra falla. Y si estamos en pecado, nuestra oración no llega a la presencia de Dios. Por lo tanto, hay muchas personas que están orando y están orando en balde. ¿Por qué? Porque su oración no se escuchaba, no pasa del techo. ¿Por qué? Porque está en pecado. Por tanto, Pablo le dice: profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible y en semejanza de imagen de hombre incorruptible, de ave de cuadrúpedo y de reptiles, por lo cual también Dios lo entregó a la inmundicia. Cuando nosotros en el pecado y no reconocemos que hemos fallado, Dios nos suelta en banda, nos suelta. Entonces nos da libertad para que sigamos pecando. Verá cómo dice: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Y sigamos. ¿Y qué sigue el hombre? Enlodándose más, llenándose de culpa más. Y una persona cuando no perdona, el corazón se va engrosando. Y cuando se acerca a esa persona, siente odio, siente rencor. Pero cuando dice Dios, cuando se acerca a la persona y pide perdón, siente una liberación, siente la libertad. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios nos hace sentir que cuando pedimos perdón o perdonamos, aleluya, somos libres. ¿Libre de qué? Del pecado, de la maldad, de la angustia, de lo que nos asedia. Bendito sea el nombre de Dios. Mira qué dice la palabra de Dios. Vuelve, dice en Romanos capítulo 1, aleluya, en 24, por lo cual también Dios lo entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a la criatura antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Por esto Dios lo entregó a pasiones vergonzosas. ¿Qué?
¿Cuáles son esas personas, esas pasiones vergonzosas de que habla Romanos 1, aleluya, versículo 25, aleluya? Las pasiones vergonzosas son cuando un hombre se echa con otro hombre o cuando una mujer se junta con otro hombre. La Biblia dice en Levítico, aleluya, 19, verso 13, dice que el que se echa con otro hombre muera irreversiblemente y su sangre sea sobre ellos. Por lo tanto, cuando Dios creó al hombre en el huerto del Edén, lo creó mujer y hombre. Pero hoy nosotros no conformamos o digamos, no, Dios no lo va a echar al infierno. Nació así. Y justificamos el pecado y lo empañamos y le pongamos una cubierta para aceptar el pecado. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Que no. ¿Por qué? Porque Dios no lo va a recibir. Porque la Biblia dice, bendito sea el nombre de Dios. Dios habla claramente lo que es pecado. Efesios, primera de Corintios 6, en el verso 9 dice que los afeminados, que los que se echan con hombres, no entrarán en el reino de los cielos. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Y es porque Dios lo envía. No, Dios no envía a nadie al infierno. Dios le da libre albedrío a la persona para decidir. Y le dice, decide tú dónde tú quieres estar. Y después dicen, Dios lo mandó al infierno. No, Dios no manda a nadie al infierno. Dios nos da a escoger dos caminos. Hay un camino que nos lleva al cielo y hay un camino que nos lleva al infierno. Pero la Biblia dice que nuestros pecados, no importa cómo sean nuestros pecados, si son negros, Dios lo va a transformar a blanca lana, pero debe haber en nosotros un arrepentimiento genuino. Por lo tanto, cuando dice, por esto Dios lo entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contranatural. Eso está en Romanos 1, de 24 en adelante, usted lo puede leer. Yo no me lo estoy inventando, lo dice la palabra de Dios. Aleluya, porque en contra de la naturaleza, de igual modo también los hombres dejaron el uso natural de la mujer y se encendieron en su lascivia. Aleluya, bendito sea el nombre de Dios. Unos con otros cometiendo hechos vergonzosos, porque para Dios esto es un hecho vergonzoso. ¿Y por qué esto se está dando en el mundo? Porque el pecado está arropando la humanidad y se está perdiendo, aleluya, la vergüenza y se le está dando lugar al pecado. ¿Y qué produce la falta de perdón? Falta de arrepentimiento, produce pecado. Cuando estamos apartados de Dios, estamos fuera de la gracia de Dios, por lo tanto nos estamos envolviendo y cada día que pase en nuestra vida, Satanás se ríe de nosotros. Y cuando partimos de la tierra, digamos, Dios no nos quiso. Por lo tanto, usted puede ver que cada persona, hombre o mujer, que sean homosexuales, se apartan de la familia, se apartan de los parientes. Y usted lo ve que inmediatamente hay un cambio en ellos porque ellos mismos saben que es un hecho vergonzoso y que está contra la ley de Dios. Y esto produce en ellos en apartarse, y usted lo ve en depresión, y usted lo ve en angustia, en aflicciones. Pero ¿y qué es lo que te pasa? Lo que pasa es que el pecado ha cegado, aleluya, la naturaleza de esa persona y lo ha llenado, aleluya, de oscuridad. ¿Qué necesita para salir de esa oscuridad? Lo único que tiene que hacer es venir a los pies de Cristo, pedirle perdón a Dios de corazón y dejar esa vieja vida y comenzar una vida nueva conforme a la voluntad de Dios. Y dice la palabra de Dios, gloria al Señor, aleluya, de igual modo también los hombres
dejando el uso natural de las mujeres, se encendieron en su lascivia, uno contra otro, cometiendo hechos vergonzosos, hombre con hombre, y recibieron en sí mismo la retribución debida a su extravío. O sea, van a recibir, aleluya, van a ser juzgados, van a ser condenados conforme a como han sido extraviados del evangelio, han sido engañados. Muy bien, pero Dios sí es malo que envía a una persona al infierno. ¿A quién Dios ha enviado al infierno? Nadie puede decir que Dios envía a nadie al infierno, porque desde un principio Dios le dio libre albedrío al hombre. Incluso los ángeles tienen libre albedrío. Por eso una cuarta parte de los ángeles, aleluya, desobedeció a Dios y se fue con Satanás. Así Dios también le ha dado libre albedrío para decidir y para escoger de qué lado tú quieres estar. Dios no obliga a nadie, pero al final de cuentas, el día que parte de la tierra, aleluya, pagará la consecuencia. Por lo tanto, ¿qué le conviene al hombre? Arrepentirse y pedir perdón. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Los hombres, cometiendo hechos vergonzosos, hombre con hombre, y recibieron en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no probaron tener en cuenta a Dios, oye, porque ellos lo hacen sin Dios. Tú ves que la mayoría de esta gente se apartan de Dios, no reconocen a Dios como Dios. ¿Por qué? Porque Dios está en contra del pecado. Dios está en contra de ese pecado de homosexuales, porque Sodoma y Gomorra fue destruido por ese pecado. Y la Biblia dice que Sodoma y Gomorra se iba a levantar a juzgar a esta generación, porque en este tiempo es peor que en aquellos tiempos. Y sin embargo Dios la destruyó. Dios lo entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no conviene, estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, lleno de envidia, homicidio, contienda, engaño, malignidades, murmuradores de detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males y de desobediencia a los padres. Gloria al Señor. Y por eso vemos que el pecado produce en nosotros un apartamiento. Nos apartamos de la verdad, nos apartamos de la sociedad, nos apartamos de nuestros padres y de nuestra familia. ¿Por qué? Porque nos hace cometer hechos vergonzosos. Cuando una persona le quita la vida a una persona, es porque está envuelta en odio, en rencor y ira, y cree que justifica su pecado quitándole la vida a una persona. Pero es una persona que está siendo usada por Satanás. Porque todo hombre o mujer que no esté bajo la gracia de Dios es una persona, es un instrumento del diablo. Fíjense que dice la palabra de Dios en el Salmo 32, David estaba en pecado. Y dice, bienaventurado aquel cuyas transgresiones han sido perdonadas y cubiertos sus pecados. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Aquí podemos ver que David había cometido un pecado, se sentía apartado de Dios, apartado de la gracia de Dios, y él está diciendo bienaventurado el hombre, porque él entendía y sabía lo que era estar, aleluya, fuera de la gracia de Dios. El mismo David dice, mejor es un día en tu presencia que 1000 años de él. Prefiero un rincón, aleluya, en la casa de Dios, que todo un palacio de un rey. ¿Por qué? Porque él entendía y él había probado la dicha de tener una reconciliación y andar en la libertad, fuera de pecado, en Cristo Jesús. Pues Dios, aleluya, había peleado con él muchísimas veces. Cuando se enfrentó
al gigante, Dios peleó con él porque peleó por él, porque estaba santo, no había pecado en él, andaba en la voluntad de Dios. Así también cuando un oso, pero en el momento que vemos que David le falla a Dios, porque toma a la mujer de Uría, luego manda a buscar a Uría y le da una carta para que le quiten la vida. David fue apartado en ese momento de la gracia de Dios, porque estaba en su mano la sangre de un hombre inocente. Había cometido adulterio, había premeditado un asesinato, y eso lo llevó a apartarse de la gracia de Dios. Por lo tanto, vino consecuencia a la vida de David, porque cuando estamos en pecado, viene consecuencia a nuestras vidas. Y cuando estamos en pecado, lo que sembramos cosechamos. Y vemos como Dios le dice a David: la espada no se apartará de tu familia. Aunque vemos que David fue salvo porque se arrepintió. Porque si pecamos y nos arrepentimos de corazón, Dios es misericordioso para perdonarnos, para justificarnos. Para eso fue que vino Cristo a la tierra, para darnos vida y vida en abundancia. Y vemos aquí, dice, mientras callé, porque el que está en pecado calla, tiene su pecado oculto. Mientras callé, se envejecieron mis huesos y me gemí todo el día. Se cayó, ya no oraba, ya no gemía delante de Dios. Estaba corrompido por dentro, estaba arrugado, y dice, envejeció, su cuerpo envejeció. ¿Por qué? Porque lo que nos da la verdadera paz es Jesucristo. Lo que nos da la verdadera libertad es Jesucristo, y es lo que nos da fuerza a seguir cuando estamos en el propósito de Dios o en la voluntad de Dios, y hemos sido perdonados por la gracia de Dios. El único que nos puede dar la paz es Jesucristo a través del perdón. Por eso dice la palabra de Dios: cuando confesamos nuestro pecado en el nombre de Jesús, es que recibimos el perdón del Padre a través de nuestro Señor Jesucristo. Fue la única sangre que el Padre aceptó. Por eso cuando usted pide en otro nombre, en otro santo, en otra Buda, en qué sé yo quién, en el Corán, no, hermano. La única persona que fue enviada a la tierra a morir por nuestro pecado fue Jesucristo. Dice la palabra de Dios: porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. O sea, David está diciendo, de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. ¿La mano de quién? La mano de Dios. ¿Por qué? Porque estaba en pecado. Y cuando hay pecado, nosotros sabemos cuando estamos mal. Sabemos cuando Dios no nos escucha. Sabemos cuando la presencia de Dios no está en nosotros. Sabemos cuando oramos y nuestra oración no es escuchada. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Su presencia está sobre aquella persona, aleluya, que habita en esa presencia. Y cuando no sentimos la presencia de Dios, entonces hay un problema. Tenemos que revisarnos. Por eso dice David: en tierra árida y seca, donde no hay agua, yo te buscaré. En esa tierra, porque David se sentía así, en un desierto árido, apartado de Dios, lejos de Dios, pero él clamaba y clamaba hasta encontrar esa fuente que tanto él necesitaba. Dice: se volvió mi verdor y en sequedades de verano, aleluya, y mi pecado. Entonces dice David en el capítulo 19, mi pecado te declararé y no encubrí mi iniquidad. Ahí vino la libertad en la vida de David.
cuando él decidió declarar su pecado, confesar su pecado, y él confesó su pecado, y en ese momento que sus pecados, aleluya, él lo confesó, hubo en él una sanidad. Porque cuando confesamos y pedimos perdón, produce en nosotros sanidad del alma, sanidad del corazón, produce en nosotros, aleluya, alegría, produce paz, produce gozo, se va, aleluya, la amargura y llega la alegría. Fíjese que dice, bendito sea el nombre de Dios, aleluya, dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste, oiga lo que dice David. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mis pecados. Aleluya. Aleluya. Aquí vemos como David tomó una decisión sabia, la cual debemos tomar usted y yo. Si hay algo oculto en nuestro corazón o en nuestras vidas, confesar nuestro pecado, ya que Dios sabe que le hemos fallado. Podemos ir a la iglesia y aparentarle al hermano, al pastor, a la pastora, a los ancianos, a fulanito, pero Dios sabe que le hemos fallado. Y a Dios no puede ser burlado. Por lo tanto, Dios está buscando en nosotros que reconozcamos nuestro pecado. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Si alguno en Santiago está enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia, aleluya, y que nos vamos a buscarlo eso en Santiago, aleluya, 5, vamos a buscar Santiago 5. Vamos a ver qué nos dice Santiago 5. Gloria al Señor. Está después de Hebreo, alabado sea el nombre de Dios. Santiago 5, en el verso 16, dice así. Mire qué dice. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orar unos por otros para que sean sanados. Sanados. Cuando confesamos nuestro pecado, produce esa confesión en nosotros una sanidad interior. Y ahí mismo, por eso dice la palabra de Dios, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Quién nos hace libre del pecado? La palabra de Dios, Cristo. Y cuando conocemos esa palabra y la confesamos, entramos en una libertad plena y recibimos ¿qué cosa? La sanidad. ¿Cuántas personas tienen años, quizá 10 años, 15 años, con algo en su corazón? Y tienen miedo pedir perdón y tienen eso guardado por años y están en cama y están afligidos. Hermano, álmase de valentía, acérquese donde su papá, donde su mamá, donde su esposo, donde su esposa, donde su hijo, y confiese su pecado y declárele y pida perdón para que produzca en nosotros y en vosotros la sanidad que tanto anhelamos. Pero esa sanidad la vamos a recibir el día que nos armemos de valor y pidamos perdón. Ese día encontraremos la verdadera sanidad, por eso uno por otro, para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Aleluya. Elí era hombre sujeto a pasiones semejantes a la nuestra, y dice la Biblia, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de sus caminos, salvará de muerte a un alma y cubrirá multitud de pecados. Tenemos
que buscar y meditar para que no seamos juzgados y condenados por un pecado que hoy, estando vivos, podemos confesarlo y no llevarlo a la tumba, porque si llevamos ese pecado a la tumba, lamentablemente no habrá salvación y ya no habrá esperanza, ni habrá oportunidad de pedir perdón. Hoy es el día. Por eso dice la palabra de Dios que no se acueste el sol sin ponerte de acuerdo con tu esposa, con tu esposo, con tu adversario. ¿Por qué? Porque Dios quiere que el hombre tenga una comunión con Él y tenga una vida sana, una vida limpia, una vida hermosa. Y por eso, aquí Él le dice, por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. David lo declara, todo santo orará a ti Dios por el perdón, por la reconciliación en el tiempo en que pueda ser hallado. ¿Por qué David dice en el tiempo que pueda ser hallado? Porque la vida del hombre está presto. Hoy es el día en el que podemos pedir perdón y que nuestros pecados pueden ser perdonados. No es mañana, es hoy. Entonces, aleluya, ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegará esta él. Tú eres mi refugio y me guardará de la angustia. Con cántico de liberación me rodeará. Te haré entender y te enseñaré el camino. ¿Qué dice el Señor? Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que has de ser sujetado con un cabestro y con freno, porque si no, no se acerca a ti. Mire lo que está diciendo aquí el Señor, que no seamos como el mulo o como el caballo, que tiene que tener un freno en la boca para que pueda ser dominado. Y Dios nos está diciendo, no seamos como el caballo. ¿Por qué le digamos animales? Porque los animales no entienden. Entonces Dios está diciendo, no seamos como los animales, seamos entendidos y reconozcamos nuestra falla, nuestro pecado, para que podamos hallar alegría, contentamiento en la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Solo en la verdad podemos encontrar el camino verdadero al Padre. ¿Por qué? No andamos justificando. No, levantemos cabeza. Levantemos cabeza y entendamos que hoy es el día de reconocer nuestra falla, de reconocer nuestro pecado. Por eso dice la palabra de Dios en Mateo, si puedo buscarlo, en Mateo 6, habla del perdón. En Mateo 6, en el verso 12, dice el Señor Jesús, hablando, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Por qué Dios dice gozaos y alegraos? Porque una persona que está en pecado juzga, condena, persigue. ¿A quién? A los que están en la verdad. Se halla que lo que está predicando esa persona está mal. No es así que debe hacerlo. ¿Por qué? Porque como está en pecado, quiere justificar su pecado, encuentra que la palabra que están hablando no debe ser así. Quiere que la acomode a como Él quiere. Y la palabra de Dios no es para acomodarla a nosotros, sino para hacerla conforme a la voluntad del Padre. Por eso dice el Señor, hágase la voluntad en los cielos como en la tierra. La voluntad del Padre debe hacerse en nuestras vidas, conforme a como Dios lo ha determinado. No es conforme a como usted cree o como yo creo, es conforme a como Dios dice. Lo que yo creo no importa, lo que importa es lo que Dios dice. Eso es lo correcto y lo que debe ser. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Para qué? Para que haya en nosotros alegría,
aleluya, en Lucas 18, en el verso 13, dice aquí, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo, Dios es propicio a mi pecado. Este hombre era un publicano, el otro era un fariseo, el otro era una persona que iba a la iglesia, constantemente ayunaba, oraba, daba diezmo y todo. Pero este se quiso justificar y dijo, yo no soy como este, yo vengo a la iglesia 2 o 3 veces a la semana, yo oro, ayuno, yo doy diezmo, yo no soy como este, es un pecador. El otro, entendiendo que era un pecador y que sus pecados no podían ser justificados, se quedó de lejos en la iglesia y dijo, Padre, ten misericordia de mí. Y él dice, mas el publicano estando lejos no quería ni aún alzar los ojos. O sea, su corazón, había un corazón contrito y humillado, estaba arrepentido delante de Dios, y por esa actitud él no quería acercarse ni levantar los ojos porque él sabía que había pecado. Reconozcamos nosotros que hemos pecado y que hemos fallado delante de Dios y que necesitamos el perdón del Padre en el nombre de Jesús. Para eso murió Jesucristo en la cruz del Calvario, por nuestro perdón. Así que en este día, ve a tu habitación o ve a un rincón o ve donde el hermano o la hermana, el esposo, el amigo, donde quiera que sea, y si le ha fallado o si tú sientes que alguien tiene algo contra ti, pídele perdón para que sea hallado y pueda orar delante de Dios. Si voy a hacer una oración, si tú quieres aceptar a Jesús como tu Señor y tu Salvador, repite conmigo. Di, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te pido perdón por mis pecados. Lávame con tu sangre. Quite lo oprobio de mi vida. Toma mi nombre, inscríbelo en el libro de la vida. Y no lo quite más. En el nombre de Jesús. Amén. Si quieren volver a ver esta palabra de nuevo, puede buscarla en Franzo de Dios en el canal YouTube. Dios te bendiga y será hasta la próxima, si así Dios lo permite. Amén y amén.